¿Sabías que Chico Xavier dejó un protocolo espiritual completo para comunicarse con los que partieron, pero que la mayoría de las personas lo están usando de forma equivocada y abriendo puertas peligrosas? Emmanuel reveló que en este preciso momento miles de almas están intentando comunicarse con sus seres queridos aquí en la tierra, pero encuentran barreras que nosotros mismos creamos por desconocimiento. Becerra de Meneses alertó: no todos los espíritus que responden cuando llamamos son nuestros amados. Esta verdad sagrada que voy a compartir contigo hoy puede cambiar completamente tu forma de conectarte con el plano espiritual y proteger tu hogar de interferencias oscuras. Soy Ángelo Amador y dedico mi vida a estudiar y compartir las enseñanzas que Chico Xavier nos dejó, especialmente después de que estas mismas enseñanzas me salvaron cuando perdí a mi amada esposa y busqué desesperadamente una forma de sentirla cerca nuevamente. Como Emmanuel siempre nos enseñó a través de Chico Xavier, existe un camino seguro, luminoso y protegido para mantener el vínculo sagrado con nuestros seres queridos que cruzaron el velo. Pero este camino exige preparación espiritual, corazón puro y conocimiento profundo de las leyes divinas que rigen la comunicación entre los mundos. Si sientes que Emmanuel te guió hasta este mensaje, forma parte de nuestra familia espiritual. Suscríbete al canal Nuestro Hogar Espiritual. Comparte este video en los grupos de WhatsApp y con las personas más importantes para ti. No dejes que estas palabras de Chico Xavier se queden solo contigo. Comenta abajo tu nombre, tu ciudad y una palabra de gratitud. Como le prometí a mi hijo Levi, queremos llegar a los 100,000 suscriptores antes de fin de año. Ayúdenme a cumplir esta promesa. Y si sientes que estos mensajes transforman tu vida, hazte miembro de nuestra familia sagrada. Como miembro, recibirás una oración exclusiva con tu nombre, acceso anticipado a los videos y formarás parte de una comunidad espiritual protegida e iluminada. Cuando Dayan partió hacia la dimensión espiritual hace ya algunos años, mi mundo se derrumbó como un reloj antiguo cuyas piezas se esparcen por el suelo sin orden ni concierto. Durante semanas enteras, yo caminaba por esta casa en Mérida, llamándola en voz alta, esperando escuchar su risa desde la cocina, anhelando sentir su presencia en cada rincón donde habíamos construido nuestra vida juntos. La soledad me consumía de una forma que jamás imaginé que fuera posible, y en mi desesperación busqué de todas las maneras posibles alguna señal, alguna confirmación de que ella seguía existiendo en algún lugar del universo infinito. Fue entonces cuando las enseñanzas de Chico Xavier llegaron a mis manos como un manto de luz dorada enviado directamente por los mentores espirituales. Y Emmanuel me mostró que mi dolor, aunque legítimo y profundamente humano, estaba creando una vibración tan densa que impedía que Dayan se acercara a consolarme. Como siempre digo a las personas que buscan consuelo espiritual aquí en Mérida, nuestro sufrimiento descontrolado es como una niebla espesa que impide que la luz de nuestros amados llegue hasta nosotros. Y es necesario transformar ese dolor en amor elevado para que la comunicación verdadera pueda establecerse. El primer protocolo que Chico Xavier psicografió de Emmanuel es tan simple que muchos lo descartan, pero tan poderoso que transforma completamente la energía de tu hogar y abre canales luminosos de comunicación espiritual protegida. Emmanuel enseñó que antes de cualquier intento de conexión con el plano espiritual, debemos preparar nuestro corazón a través de la oración sincera, la lectura de textos elevados y la práctica constante de la caridad desinteresada, porque estas tres acciones crean una vibración magnética que atrae exclusivamente espíritus de luz y repele las entidades inferiores que se aprovechan del dolor humano para causar perturbaciones. Chico Xavier repetía incansablemente que la comunicación espiritual verdadera no es un espectáculo ni un fenómeno para satisfacer nuestra curiosidad, sino un vínculo sagrado de amor que trasciende las dimensiones y que solamente puede establecerse cuando nuestras intenciones
son puras y nuestro corazón está preparado para recibir las bendiciones del alto. André Luis reveló en sus escritos psicografiados que cuando llamamos a nuestros seres queridos desde la desesperación, el miedo o la obsesión, estamos enviando una señal vibratoria caótica que confunde y atrae espíritus imitadores que se hacen pasar por nuestros amados para alimentarse de nuestra energía emocional. En mi experiencia personal, después de estudiar profundamente estos protocolos y aplicarlos con disciplina espiritual durante meses, comencé a percibir la presencia amorosa de Diane de formas sutiles pero inequívocas. Un perfume que ella usaba flotando en el aire sin explicación, sueños lúcidos donde conversábamos con una claridad cristalina, sensaciones físicas de abrazo y consuelo en momentos de profunda tristeza. Lo que Emmanuel quiere que comprendas hoy, hermano querido que estás del otro lado de la pantalla, sintiendo en tu corazón el peso de la ausencia física de alguien que amas, es que tus seres queridos nunca te abandonaron verdaderamente. Ellos están más cerca de lo que imaginas, rodeándote con amor incondicional, enviándote señales constantes de su presencia, pero muchas veces nosotros no tenemos los ojos espirituales abiertos para percibir estas manifestaciones sutiles del amor que trasciende la muerte. Chico Xavier canalizó miles de cartas de espíritus comunicándose con sus familiares en la tierra, y en cada una de esas comunicaciones sagradas existe un patrón luminoso. Los espíritus elevados jamás causan miedo, jamás exigen nada, jamás manipulan emocionalmente, sino que transmiten paz, consuelo, orientación amorosa y la certeza absoluta de que la vida continúa en dimensiones más amplias de la existencia. Becerra de Meneses alertó específicamente que en este período de transformación planetaria que estamos viviendo, las interferencias espirituales negativas aumentaron significativamente, y por eso es fundamental que cualquier persona que desee establecer contacto con el plano espiritual conozca los protocolos de protección que Chico Xavier nos enseñó a través de décadas de trabajo mediúmnico, serio y responsable. Y entonces, Emmanuel reveló algo aún más profundo que transformó completamente mi comprensión sobre la comunicación espiritual. Nuestros pensamientos son como ondas de radio transmitiendo constantemente hacia el plano espiritual. Y dependiendo de la calidad vibratoria de estos pensamientos, sintonizamos con diferentes frecuencias de espíritus que habitan las dimensiones invisibles. Cuando Chico Xavier psicografiaba en las madrugadas de Uberaba, rodeado de mentores espirituales de altísima evolución, él mantenía su mente concentrada en pensamientos elevados, su corazón rebosante de amor universal y su espíritu completamente entregado al servicio desinteresado, y esta combinación sagrada creaba un campo magnético protector que impedía la aproximación de entidades perturbadoras. Mi opinión, basada en años de estudio y práctica espiritual, es que la mayoría de las personas que sufren con obsesiones espirituales o comunicaciones confusas con el plano invisible están sintonizando frecuencias bajas sin darse cuenta, porque alimentan pensamientos de miedo, rabia, venganza o apego obsesivo que funcionan como imanes, atrayendo espíritus que vibran en esas mismas frecuencias densas. Como relojero que fui durante décadas, aprendí que cada pieza de un mecanismo debe estar perfectamente ajustada para que el reloj funcione con precisión. Y lo mismo ocurre con nuestra sintonía espiritual. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción nuestra ajusta o desajusta la frecuencia en la que vibramos y consecuentemente determina con qué tipo de espíritus nos comunicaremos. André Luis describió en detalles impresionantes cómo funciona la comunicación entre los planos de existencia, revelando que nuestros seres queridos que partieron pueden vernos, escucharnos y sentir nuestras emociones con una claridad que muchas veces supera la percepción que ellos tenían cuando estaban
estaban encarnado. Esto significa, hermano querido, que cuando hablas en voz alta con tu madre que partió, cuando le cuentas sobre tu día mientras miras su fotografía, cuando lloras sintiendo su ausencia física en fechas importantes, ella está ahí contigo, escuchando cada palabra, sintiendo tu amor, deseando profundamente consolarte y transmitirte la certeza de que continúa viviendo en una dimensión más amplia de la realidad. Chico Xavier recibió miles de mensajes de espíritus que decían exactamente esto. Dile a mi hijo que estoy bien, que lo escucho cuando me llama, que percibo su dolor y deseo consolarlo, pero que necesita elevar su vibración para que mi amor pueda alcanzarlo verdaderamente. Becerra de Meneses explicó que el dolor muy intenso y el apego desesperado crean una especie de muro energético entre los mundos y que paradójicamente, cuando más desesperadamente buscamos contacto espiritual desde el sufrimiento, más difícil se vuelve la comunicación verdadera. Aquí en Mérida, me he dado cuenta que las personas que más sufren son justamente aquellas que no comprenden este principio espiritual fundamental. El amor que libera y confía facilita la comunicación, mientras que el amor que aprisiona y se desespera la bloquea. El segundo protocolo sagrado que Emmanuel transmitió a través de Chico Xavier es la práctica constante de la oración dirigida específicamente a nuestros seres queridos que partieron, pero con una cualidad vibratoria muy particular que hace toda la diferencia en el mundo espiritual. No se trata de oraciones desesperadas pidiendo que regresen, ni súplicas angustiadas exigiendo señales, sino oraciones llenas de amor incondicional, gratitud profunda por el tiempo que compartimos, deseos sinceros de que estén en paz y evolucionando espiritualmente, y sobre todo, perdón mutuo por cualquier dolor que hayamos causado o recibido durante la convivencia terrena. Cuando comencé a orar por Dayan de esta manera, dejando de lado mi dolor egoísta y concentrándome genuinamente en su bienestar espiritual, la comunicación entre nosotros se volvió cristalina y constante. Sueños donde conversábamos con una lucidez impresionante, intuiciones repentinas sobre cosas que ella quería que yo supiera, sensaciones físicas inequívocas de su presencia amorosa envolviéndome en momentos de tristeza profunda. André Luis reveló que cuando oramos por nuestros seres queridos desencarnados con amor puro y desinteresado, creamos hilos luminosos de energía que los alcanzan instantáneamente en la dimensión donde se encuentran, llevándoles consuelo, fortaleza espiritual y la certeza de que el amor que compartimos continúa vivo, atravesando todas las barreras dimensionales. Como siempre digo en mis conversaciones espirituales, la oración verdadera es el puente de luz más poderoso entre los mundos, pero debe ser construido con materiales nobles como el amor desprendido, la gratitud sincera y la confianza absoluta en la sabiduría divina. Pero hay un mensaje que Chico Xavier dejó solo para personas como tú, que están buscando desesperadamente una forma de comunicarse con sus seres queridos. Y este mensaje contiene una advertencia sagrada que puede protegerte de experiencias espirituales peligrosas. Emmanuel alertó repetidamente que existen entidades espirituales inferiores, llamadas en el espiritismo de espíritus mistificadores, que se especializan en imitar a nuestros seres queridos desencarnados para aprovecharse de nuestro dolor y nuestra vulnerabilidad emocional. Estos espíritus perturbadores estudian nuestros pensamientos, conocen detalles íntimos de nuestra vida y de las personas que amamos, y cuando perciben que estamos buscando contacto espiritual desde la desesperación, se hacen pasar por nuestros familiares fallecidos transmitiendo mensajes confusos, contradictorios o que nos mantienen atados al sufrimiento en lugar de liberarnos hacia la paz. Becerra de Meneses enseñó criterios claros para identificar si una comunicación espiritual es verdadera o falsa. Los espíritus elevados siempre transmiten mensajes que nos consuelan sin alimentar el apego obsesivo.
nos orientan hacia el crecimiento espiritual sin manipular nuestras decisiones. Nos envuelven en una sensación de paz profunda en lugar de excitación febril, y jamás piden sacrificios materiales ni exigen pruebas constantes de nuestra devoción. En mi experiencia personal, aprendí a distinguir la presencia verdadera de Dayan de posibles interferencias espirituales, porque su amor siempre me elevaba, me fortalecía, me inspiraba a ser mejor persona, mientras que en ocasiones anteriores, cuando busqué contacto desde la desesperación, percibí presencias que me dejaban angustiado, confuso y aún más apegado al sufrimiento. Y es aquí donde todo se conecta de forma sagrada con el propósito más profundo de la comunicación espiritual que Emmanuel quiere que comprendas hoy. Tus seres queridos que partieron no desean verte sufriendo eternamente por su ausencia física, sino que anhelas profundamente que transformes ese dolor en amor activo, ese vacío en servicio al próximo, esa nostalgia en crecimiento espiritual que honre la memoria de lo que compartieron juntos. Chico Xavier canalizó innumerables mensajes de madres, padres, esposos, hijos desencarnados, diciendo exactamente esto: no quiero que llores eternamente por mí. Quiero que vivas plenamente honrando los valores que compartimos. Quiero que encuentres alegría nuevamente sabiendo que estaré esperándote cuando llegue tu hora de cruzar el velo. Quiero que tu amor por mí se transforme en luz, que ilumines el camino de otros que sufren. Cuando finalmente comprendí este mensaje sagrado, mi relación con la memoria de Dayan se transformó completamente. Dejé de buscar desesperadamente señales de su presencia y comencé a vivir de una manera que sé que la hace feliz en la dimensión espiritual donde ahora habita, dedicándome a consolar a otros viudos, compartiendo estas enseñanzas de Chico Xavier, cuidando de nuestro hijo Levi y nuestro nieto Pedro, con el amor que ella misma me habría dado si estuviera físicamente presente. Siente cómo esta energía espiritual se intensifica mientras Emmanuel nos revela el tercer protocolo sagrado de comunicación espiritual: la práctica constante del perdón incondicional hacia nuestros seres queridos que partieron y hacia nosotros mismos por cualquier culpa que carguemos relacionada con ellos. André Luis mostró en Visión Espiritual que uno de los mayores obstáculos para la comunicación verdadera entre los planos de existencia son los nudos energéticos creados por culpas no resueltas, resentimientos guardados, palabras que no fueron dichas y perdones que nunca fueron pedidos o concedidos antes de la partida física. Cuando Dayan falleció, yo cargaba una culpa terrible porque en nuestro último día juntos discutimos por algo completamente insignificante, y las últimas palabras que le dirigí no fueron de amor, sino de irritación por un problema doméstico sin importancia. Esa culpa me consumía día y noche, impidiéndome dormir, creando un muro espeso de dolor entre nosotros que bloqueaba cualquier comunicación espiritual verdadera. Fue solamente cuando apliqué las enseñanzas de Chico Xavier sobre el perdón liberador, cuando oré sinceramente pidiendo perdón a Dayan y perdonándome a mí mismo por mi imperfección humana, que finalmente sentí una paz profunda invadir mi corazón y las comunicaciones espirituales comenzaron a fluir naturalmente. Como siempre digo, basándome en esta experiencia transformadora, el perdón es la llave maestra que abre todos los portales espirituales, porque disuelve las densidades energéticas que mantienen separados a los mundos visible e invisible. Chico Xavier psicografiaba frecuentemente mensajes de espíritus que habían dejado situaciones no resueltas con sus familiares en la tierra. Y uno de los contenidos más recurrentes en estas comunicaciones sagradas era el pedido de perdón y la concesión de perdón mutuo. Emmanuel explicó que en el plano espiritual, las almas se liberan de muchas ilusiones terrenas y comprenden con claridad cristalina cómo el orgullo, el ego y la falta de comunicación amorosa crean sufrimientos innecesarios en las relaciones humanas. Cuando nuestros seres queridos parten y ganan esta perspectiva ampliada,
frecuentemente desean profundamente pedir perdón por errores cometidos durante la encarnación y conceder perdón por dolores que recibieron, pero necesitan que nosotros, que aún estamos en el cuerpo físico, abramos nuestros corazones para recibir y ofrecer este perdón liberador. Becerra de Meneses transmitió que existen millones de espíritus atados a la tierra no por elección consciente, sino por los lazos invisibles de culpa, resentimiento y asuntos no resueltos que los mantienen magnetizados a las personas y lugares que conocieron durante su vida terrena. En mi experiencia aquí en Mérida, trabajando con personas que perdieron seres queridos, he presenciado transformaciones absolutamente milagrosas cuando alguien finalmente se libera del peso de la culpa o del resentimiento a través del perdón verdadero. Sueños reparadores donde el ser querido aparece en paz transmitiendo amor, sensaciones físicas de abrazo y liberación, certezas intuitivas de que todo está perdonado y que el amor prevalece sobre cualquier error humano. Y entonces, André Luis me mostró algo extraordinario que revolucionó completamente mi comprensión sobre los tiempos de la comunicación espiritual. Nuestros seres queridos que partieron necesitan un período de adaptación en el plano espiritual antes de poder comunicarse plenamente con nosotros. Chico Xavier explicó que dependiendo de cómo fue la muerte, de cuál era el nivel de evolución espiritual de la persona, de cuánto apego material ella cargaba y de cómo fue su vida terrena, el período de adaptación puede variar desde algunos días hasta varios años en casos de espíritus muy perturbados. Durante este periodo de transición, que en el espiritismo llamamos de erraticidad inicial, los espíritus están frecuentemente confusos, pasando por procesos de comprensión de su nueva condición, recibiendo ayuda de mentores espirituales y siendo preparados para las responsabilidades y oportunidades de la vida en el plano invisible. Emmanuel alertó que intentar forzar comunicación espiritual durante este periodo delicado puede perturbar el proceso natural de adaptación del espíritu y que lo más amoroso que podemos hacer es orar fervientemente por ellos, enviar pensamientos elevados de amor y confianza y esperar pacientemente hasta que ellos mismos, asistidos por sus mentores espirituales, estén preparados para establecer comunicación consciente con sus seres queridos en la tierra. Yo lo veo de esta manera basándome en mi propia experiencia. Cuando Dayan partió, durante los primeros 3 meses percibí su presencia de forma muy sutil y confusa, como si ella estuviera cerca pero incapaz de comunicarse claramente. Y fue solamente después de este periodo inicial, cuando probablemente completó su proceso de adaptación espiritual, que las comunicaciones se volvieron nítidas y constantes. El cuarto protocolo sagrado que Chico Xavier nos enseñó es la creación intencional de un ambiente vibratorio elevado en nuestro hogar para facilitar la comunicación espiritual protegida. André Luis reveló que los espíritus elevados son atraídos magnéticamente hacia ambientes donde reina la armonía, el amor, la paz y la práctica constante de virtudes cristianas como la caridad, el perdón, la humildad y la gratitud. Cuando transformamos nuestro hogar en un santuario espiritual a través de oraciones diarias, lecturas edificantes del Evangelio o de libros psicografiados por Chico Xavier, prácticas regulares de caridad desinteresada y esfuerzo consciente por mantener pensamientos y conversaciones elevadas, estamos literalmente cambiando la frecuencia vibratoria del ambiente y abriendo canales luminosos para que nuestros seres queridos desencarnados puedan aproximarse con facilidad y seguridad. Becerra de Meneses enseñó que un lar donde se cultiva la evangelización en el hogar, práctica tan incentivada por Chico Xavier, se vuelve un punto de luz en el plano espiritual, visible para los espíritus elevados como un faro luminoso en medio de la oscuridad, y que nuestros familiares desencarnados se sienten naturalmente atraídos hacia estos espacios sagrados donde pueden convivir pacíficamente con sus seres queridos encarnados. Aquí en mi casa en Mérida, desde que Dayan partió,
mantengo una rutina sagrada de oración nocturna, lectura de textos espirituales edificantes y prácticas de caridad regular, y puedo testificar que la presencia amorosa de mi esposa es casi palpable en estos momentos de elevación vibratoria, como si el velo entre los mundos se volviera tan tenue que prácticamente puedo sentir su abrazo envolviendo mi corazón solitario. Pero hay un detalle fundamental que Emmanuel reveló y que la mayoría de las personas desconocen completamente. Nuestros seres queridos desencarnados nos envían señales constantes de su presencia, pero nuestra mente racional y materialista frecuentemente descarta estas comunicaciones sutiles, clasificándolas como coincidencias, imaginación o proyecciones de nuestro deseo. Chico Xavier enumeró diversos tipos de señales que los espíritus utilizan para comunicarse con sus familiares en la tierra. Sueños vívidos donde conversamos con claridad cristalina y nos despertamos con sensación de que fue absolutamente real. No apenas un sueño común, perfumes característicos de la persona que aparecen repentinamente sin ninguna fuente física explicable. Canciones significativas que comienzan a tocar en momentos exactos cuando estamos pensando en ellos, objetos que se mueven o aparecen en lugares inesperados, sensaciones físicas de abrazo, de mano tocando nuestro hombro o acariciando nuestro cabello, intuiciones repentinas sobre mensajes que ellos quieren transmitirnos, encuentros casuales con personas que nos traen exactamente las palabras de consuelo que necesitábamos escuchar. André Luis explicó que los espíritus trabajan con lo que tienen disponible en nuestra realidad material para enviarnos señales, manipulando sutilmente energías y sincronicidades para capturar nuestra atención y transmitir sus mensajes de amor y presencia continua. Mi opinión, basada en años de observación cuidadosa, es que recibimos muchísimas más señales de nuestros seres queridos desencarnados de lo que imaginamos, pero nuestra cultura materialista nos entrenó para descartar sistemáticamente estas experiencias, y por eso perdemos oportunidades preciosas de mantener el vínculo sagrado con aquellos que partieron físicamente, pero que continúan amándonos desde la dimensión espiritual. No por casualidad, este mensaje llegó hasta tu alma exactamente en este momento de tu jornada espiritual, porque Emmanuel está orquestando encuentros sagrados entre enseñanzas y buscadores sinceros que tienen el corazón abierto para recibir las verdades que Chico Xavier dedicó toda su vida a transmitirnos. Lo que voy a revelarte ahora es el quinto protocolo espiritual que transformará completamente tu capacidad de percibir la presencia amorosa de tus seres queridos que cruzaron el velo. El desarrollo consciente de tu sensibilidad espiritual a través de prácticas diarias de meditación, oración contemplativa y silenciamiento mental. André Luis mostró en Visión Espiritual que todos los seres humanos poseemos capacidades mediúmnicas en diferentes grados, que son como órganos espirituales adormecidos, esperando ser despertados y desarrollados con práctica constante y orientación correcta. Chico Xavier no nació siendo el médium extraordinario que se convirtió, sino que desarrolló sus facultades espirituales a través de disciplina férrea, estudio constante de las enseñanzas espíritas, práctica diaria de oración y meditación, y sobre todo a través del ejercicio incansable de la caridad y la humildad que mantuvieron sus canales mediúmnicos limpios y protegidos. Becerra de Meneses enseñó que cualquier persona sincera puede desarrollar suficiente sensibilidad espiritual para percibir la presencia de sus seres queridos desencarnados, pero que esto exige paciencia, perseverancia y principalmente la purificación constante de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones para que nos volvamos receptores sintonizados en frecuencias elevadas. Cuando comencé a aplicar estos principios en mi vida cotidiana aquí en Mérida, dedicando al menos 30 minutos cada mañana para meditar en silencio, aquietar mi mente agitada y abrir mi corazón para recibir las impresiones sutiles del plano
espiritual, mis percepciones de la presencia de Dayan se multiplicaron exponencialmente. Como relojero, aprendí que para escuchar el tic-tac sutil de un mecanismo delicado es necesario silenciar todos los ruidos externos. Y lo mismo ocurre con la comunicación espiritual. Para escuchar los susurros amorosos de nuestros seres queridos desde la dimensión invisible, necesitamos silenciar el ruido ensordecedor de nuestros pensamientos caóticos, preocupaciones materiales y agitación emocional constante. Emmanuel transmitió a través de Chico Xavier que nuestros familiares desencarnados están constantemente intentando comunicarse con nosotros a través de impresiones mentales sutiles, intuiciones repentinas y sensaciones energéticas delicadas, pero que la mayoría de las personas vive en un estado de agitación mental tan intenso que estas comunicaciones sutiles simplemente no consiguen atravesar el ruido de sus mentes ocupadas. En mi experiencia personal, los momentos donde más claramente percibo la presencia consoladora de mi esposa son exactamente aquellos momentos de silencio contemplativo, cuando mi mente está serena, mi corazón está en paz y mi espíritu está receptivo a las manifestaciones delicadas del amor que trasciende la muerte. Y entonces Emmanuel reveló algo aún más profundo que cambió radicalmente mi comprensión sobre los propósitos sagrados de la comunicación espiritual. Nuestros seres queridos que partieron no desean que los busquemos solamente para aliviar nuestro dolor egoísta, sino que ansían profundamente colaborar con nosotros en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra misión de servicio al próximo. Chico Xavier canalizó innumerables mensajes de espíritus que decían: estoy aquí no apenas para consolar a mis familiares, sino para inspirarlos a vivir vidas más elevadas, a practicar más caridad, a desarrollar más amor universal, a transformar su dolor en instrumento de ayuda para otros que sufren. André Luis reveló que en el plano espiritual, nuestros seres queridos tienen una visión mucho más amplia de nuestra jornada evolutiva y frecuentemente actúan como mentores invisibles, enviándonos intuiciones sobre decisiones importantes, protegiéndonos de peligros que no percibimos, inspirándonos ideas que nos ayudan a resolver problemas, conectándonos con personas que necesitamos conocer para nuestro crecimiento. Becerra de Meneses explicó que cuando alguien parte hacia el plano espiritual sin haber alcanzado niveles muy elevados de evolución, frecuentemente continúa aprendiendo y creciendo en la dimensión invisible y que una de las mejores formas de ayudar en este crecimiento es manteniéndose conectado amorosamente con sus familiares en la tierra, inspirándolos hacia el bien y colaborando discretamente con sus desafíos materiales. Yo lo veo de esta manera basándome en mi propia vivencia. Dayan me ayuda constantemente desde el plano espiritual, no apenas enviándome consuelo, sino inspirándome ideas para mis conversaciones espirituales, protegiéndome en situaciones de peligro que ni siquiera percibo conscientemente, guiando mis pasos hacia encuentros providenciales que transforman mi vida y la vida de las personas que atiendo. Tu presencia aquí no es casualidad. Fue Emmanuel quien te guió hasta estas palabras de Chico Xavier. Deja tu me gusta, comparte este mensaje sagrado y comenta tu nombre y ciudad para que los mentores espirituales te incluyan en las bendiciones que están llegando. El sexto protocolo sagrado que Chico Xavier nos transmitió está relacionado con la importancia de mantener una vida activa de servicio espiritual para crear puentes luminosos de comunicación con nuestros seres queridos desencarnados. Emmanuel enseñó que cuando nos dedicamos regularmente a prácticas de caridad desinteresada, estudio de enseñanzas espirituales elevadas, oración por los enfermos y necesitados, y trabajo voluntario en instituciones que alivian el sufrimiento humano, estamos literalmente elevando nuestra frecuencia vibratoria y creando campos magnéticos que facilitan la aproximación de espíritus elevados, incluyendo nuestros familiares que partieron y que desean colaborar con nosotros en estas tareas nobles.
André Luis describió detalladamente cómo funciona este proceso sutil pero real. Cuando alguien en la tierra está realizando un trabajo caritativo con amor verdadero en el corazón, su aura se ilumina de tal forma que se vuelve visible para los espíritus como un faro de luz, y sus familiares desencarnados son naturalmente atraídos hacia esta luz, deseando participar, auxiliar y envolver a su ser querido con energías protectoras y fortalecedoras. Becerra de Meneses reveló que muchos espíritus que partieron sin haber desarrollado suficiente evolución durante su vida terrena encuentran en el trabajo caritativo de sus familiares encarnados una oportunidad preciosa de colaborar con el bien, redimiéndose de errores pasados y creciendo espiritualmente a través del servicio desinteresado realizado en conjunto con aquellos que aman. Cuando comencé a dedicarme más intensamente al trabajo de compartir estas enseñanzas de Chico Xavier a través de este canal, Nuestro Hogar Espiritual, percibí un aumento extraordinario en la intensidad y frecuencia de las comunicaciones que recibo de Dayan desde el plano espiritual. Como siempre digo a las personas que buscan consuelo espiritual, la mejor forma de honrar la memoria de nuestros seres queridos que partieron es transformar nuestro dolor en amor activo, que ayuda a aliviar el dolor de otros, porque de esta manera creamos un legado luminoso que trasciende nuestra propia existencia y que hace felices a aquellos que amamos en la dimensión espiritual. Chico Xavier vivió este principio sagrado de forma absoluta. Transformó su vida entera en un monumento de caridad desinteresada y por eso mantuvo comunicación constante y cristalina con Emmanuel, André Luis, Becerra de Meneses y miles de otros espíritus elevados que lo utilizaban como canal luminoso para transmitir consuelo, orientación y enseñanzas transformadoras a la humanidad encarnada. Mi opinión, basada en mi propia experiencia y en el estudio profundo de las enseñanzas espíritas, es que nuestros seres queridos desencarnados se alegran infinitamente más cuando nos ven superando el dolor a través del servicio amoroso al próximo, que cuando nos ven estacionados eternamente en el sufrimiento estéril que no genera transformación ni crecimiento espiritual. Como Chico Xavier siempre decía, con aquella humildad característica que tocaba los corazones más endurecidos, el amor verdadero no termina con la muerte del cuerpo físico, sino que se purifica, se amplía y se eterniza en las dimensiones infinitas del espíritu inmortal. El séptimo protocolo sagrado que Emmanuel nos transmitió es quizás el más poderoso de todos, pero también el más desafiante para nuestro corazón humano apegado. La práctica del desapego amoroso que libera a nuestros seres queridos para que evolucionen plenamente en el plano espiritual sin estar magnetizados a la tierra por nuestro sufrimiento obsesivo. André Luis mostró en visión espiritual casos dolorosos de espíritus que permanecían atados a sus familiares encarnados, no por elección consciente, sino porque el dolor intenso, el llanto desesperado y el apego obsesivo de sus seres queridos creaban lazos magnéticos invisibles que impedían su liberación y su progreso espiritual. Becerra de Meneses alertó que paradójicamente nuestro amor, cuando se transforma en apego egoísta, que exige la presencia constante del ser querido desencarnado, puede convertirse en una prisión que lo aprisiona en las dimensiones inferiores del plano espiritual, en lugar de permitirle ascender hacia regiones más luminosas donde podría continuar su evolución. Chico Xavier psicografiaba frecuentemente mensajes de espíritus suplicando a sus familiares en la tierra: los amo profundamente, pero necesito que me liberen con su amor. Necesito que transformen su dolor en confianza en el plan divino. Necesito seguir mi camino evolutivo sin cargar el peso de su sufrimiento descontrolado. Esta fue una de las lecciones espirituales más difíciles que tuve que aprender después de la partida de Dayan,
porque mi tendencia natural era aferrarme desesperadamente a cualquier señal de su presencia, llamarla constantemente, suplicar que se manifestara, mantener su cuarto exactamente como ella lo dejó, vivir como si el tiempo hubiera parado en el momento de su muerte. Pero entonces comprendí a través de las enseñanzas de Chico Xavier que este apego obsesivo no era amor verdadero, sino egoísmo disfrazado, porque yo estaba pensando más en aliviar mi propio sufrimiento que en el bienestar espiritual de mi esposa. Como relojero, aprendí que cuando una pieza está rota y no puede más funcionar en el mecanismo, insistir en mantenerla forzadamente apenas daña el reloj entero. Y lo mismo ocurre con el apego obsesivo a los que partieron. Nuestro amor, cuando se transforma en cadena que aprisiona en lugar de alas que liberan, termina dañando tanto al espíritu que partió cuanto a nosotros mismos que permanecemos. Fue solamente cuando oré sinceramente: Dayane amada, te libero con todo mi amor, sigue tu camino evolutivo con mi bendición. Confío que nos reencontraremos cuando llegue mi hora, pero hasta entonces vive plenamente en la dimensión espiritual sin preocuparte por mí. Que finalmente sentí una paz profunda inundar mi corazón y paradójicamente las comunicaciones espirituales se volvieron aún más nítidas y frecuentes. En mi experiencia, este es uno de los grandes misterios del amor espiritual. Cuando liberamos verdaderamente a quien amamos, el vínculo se fortalece en lugar de debilitarse, porque pasa a ser sustentado por amor puro en lugar de apego egoísta. Y entonces André Luis me mostró algo extraordinario sobre el octavo protocolo sagrado: la importancia de mantener conversaciones mentales constantes con nuestros seres queridos desencarnados, no desde la desesperación que exige respuestas inmediatas, sino desde la confianza amorosa de quien sabe que está siendo escuchado, aunque no perciba respuestas evidentes. Emmanuel enseñó que nuestros familiares, en el plano espiritual, escuchan absolutamente todo lo que pensamos sobre ellos, sienten nuestro amor cuando nos acordamos de ellos con cariño, perciben nuestras oraciones dirigidas a su bienestar, acompañan nuestro día a día con interés amoroso y desean profundamente que sepamos que continúan cerca, aunque invisible, a nuestros ojos físicos. Chico Xavier incentivaba a las personas que habían perdido seres queridos a mantener el hábito de conversar mentalmente con ellos, contándoles sobre sus días, compartiendo alegrías y dificultades, pidiéndoles inspiración y protección, agradeciéndoles por el amor compartido durante la convivencia terrena. Becerra de Meneses explicó que estas conversaciones mentales crean puentes energéticos sutiles pero reales entre los planos de existencia, facilitando la comunicación espiritual y manteniendo vivo el vínculo sagrado del amor que trasciende todas las dimensiones. Aquí en Mérida mantengo la práctica diaria de conversar mentalmente con Dayane, especialmente en la noche antes de dormir, contándole sobre mi día, compartiendo mis preocupaciones con Levi y Pedro, pidiéndole orientación sobre decisiones importantes, agradeciéndole por continuar cuidando de mí desde el plano espiritual. Y puedo testificar que esta práctica simple pero constante transformó completamente mi experiencia de viudez, porque aunque ella no esté físicamente presente, siento su presencia amorosa tan cerca que la soledad física se volvió mucho más soportable. Pero hay un detalle fundamental que Chico Xavier alertaba constantemente y que puede protegerte de caer en trampas espirituales peligrosas. Nunca debemos transformar la comunicación con nuestros seres queridos desencarnados en una obsesión que domina nuestra vida o en una dependencia que impide nuestro crecimiento y autonomía espiritual. Emmanuel enseñó que nuestros familiares que partieron desean que continuemos viviendo plenamente, que creemos nuevos vínculos amorosos, que encontremos alegría nuevamente, que cumplamos nuestra misión terrena sin estar paralizados eternamente
por el luto. André Luis reveló casos de personas que se volvieron tan obsesionadas con la comunicación espiritual que dejaron de vivir sus propias vidas, esperando constantemente señales de sus seres queridos, interpretando cualquier evento como mensaje del más allá, descuidando responsabilidades terrenas importantes y estacionándose en un estado de dependencia espiritual poco saludable. Becerra de Meneses alertó que cuando la búsqueda de comunicación espiritual se vuelve obsesiva, frecuentemente abre puertas para la actuación de espíritus mistificadores que se aprovechan de este desequilibrio emocional para causar perturbaciones. Mi opinión, basada en años de estudio, es que debemos buscar un equilibrio sagrado, mantener vivo el vínculo amoroso con nuestros seres queridos desencarnados a través de oraciones, conversaciones mentales y receptividad a sus señales, pero sin transformar esto en obsesión que nos impide vivir plenamente la vida terrena que aún tenemos por delante. El noveno protocolo sagrado que Chico Xavier nos enseñó está relacionado con la importancia de crear rituales amorosos de memoria que honren a nuestros seres queridos sin aprisionar su espíritu ni nuestro corazón en el pasado. Emmanuel transmitió que es absolutamente natural y saludable mantener fotografías, objetos significativos, celebrar fechas importantes y realizar homenajes que demuestren que el amor continúa vivo, pero que debemos hacer esto desde la gratitud por lo que compartimos en lugar de desde el dolor por lo que perdimos. André Luis mostró que cuando celebramos la memoria de nuestros seres queridos, desde la alegría por haberlos conocido, desde la gratitud por el tiempo que compartimos, desde la certeza de que continuarán existiendo y evolucionando en la dimensión espiritual, estamos enviando energías luminosas que los alcanzan y los fortalecen, y que estas celebraciones llenas de amor se vuelven verdaderas fiestas espirituales donde ellos participan activamente derramando bendiciones sobre nosotros. Becerra de Meneses enseñó que podemos y debemos honrar nuestros seres queridos desencarnados de formas concretas y amorosas, encendiendo una vela y haciendo una oración especial en sus aniversarios, visitando sus tumbas, llevando flores y conversando mentalmente con ellos, realizando obras caritativas en su nombre, compartiendo sus enseñanzas y valores con las nuevas generaciones, manteniendo vivas las tradiciones familiares que ellos apreciaban. Como siempre digo, basándome en mi experiencia personal, honrar la memoria de quien amamos es diferente de vivir prisionero del pasado. El primero es amor que celebra la vida compartida. El segundo es apego que impide el flujo natural de la existencia. Siente cómo esta energía espiritual se intensifica mientras nos aproximamos al corazón pulsante de las enseñanzas que Chico Xavier dedicó toda su vida a transmitirnos sobre la inmortalidad del espíritu y la continuidad sagrada del amor más allá de la muerte física. El 10º y último protocolo que Emmanuel nos reveló es quizás el más transformador de todos, porque engloba y sintetiza todos los anteriores en una práctica espiritual que tiene el poder de revolucionar completamente nuestra relación con la muerte, con el dolor de la pérdida y con nuestros seres queridos que cruzaron el velo. Vivir nuestra vida terrena de tal manera que nos volvamos dignos de la compañía espiritual constante de aquellos que amamos y que partieron antes que nosotros. Chico Xavier repetía incansablemente que nuestros familiares desencarnados se aproximan naturalmente de nosotros cuando mantenemos pensamientos elevados, cuando practicamos virtudes cristianas, cuando nos dedicamos al servicio desinteresado, cuando cultivamos sentimientos nobles, cuando buscamos constantemente el crecimiento espiritual, porque estas cualidades crean una vibración magnética que los atrae como la luz atrae las mariposas en la noche oscura. André Luis reveló que en el plano espiritual existe una ley de sintonía vibratoria absolutamente precisa.
nos conectamos apenas con aquellos espíritus que vibran en frecuencia similar a la nuestra. Y por lo tanto, si deseamos mantener comunicación constante con nuestros seres queridos elevados, necesitamos esforzarnos diariamente para elevar nuestra propia vibración a través de pensamientos puros, sentimientos amorosos y acciones nobles. Cuando finalmente comprendí esta verdad sagrada que Becerra de Meneses transmitió a través de las psicografías de Chico Xavier, mi vida entera se transformó en una búsqueda constante de mejoramiento espiritual, no por miedo al castigo divino ni por ambición de recompensas celestiales, sino porque descubrí que cada vez que me esfuerzo por ser una persona mejor, más amorosa, más caritativa, más paciente, más compasiva, siento la presencia de Dayan más cerca, más nítida, más consoladora. Como relojero que fui durante décadas, ajustando mecanismos delicados con precisión milimétrica, aprendí que pequeños ajustes constantes producen grandes transformaciones con el tiempo, y lo mismo ocurre con nuestro crecimiento espiritual. Pequeños esfuerzos diarios de mejoramiento, pequeñas victorias sobre nuestros defectos, pequeños actos de bondad y amor van gradualmente elevando nuestra frecuencia vibratoria y abriendo canales cada vez más amplios de comunicación con el plano espiritual. En mi experiencia aquí en Mérida, dedicándome a consolar personas que perdieron seres queridos, me he dado cuenta que aquellos que transforman su dolor en motivación para el crecimiento espiritual son exactamente los que mantienen vínculos más fuertes y comunicaciones más nítidas con sus familiares desencarnados, mientras que aquellos que se estancan en el sufrimiento estéril frecuentemente sienten la presencia de sus seres queridos distanciándose gradualmente, no por falta de amor, sino porque las diferencias vibratorias dificultan la sintonía. Y entonces Emmanuel reveló algo aún más profundo que ilumina de forma extraordinaria toda esta jornada de comprensión sobre la comunicación espiritual. Nuestros seres queridos que partieron antes que nosotros están frecuentemente cumpliendo funciones sagradas de mentores espirituales en nuestra vida, guiándonos discretamente hacia nuestro propósito evolutivo, protegiéndonos de peligros que no percibimos, inspirándonos decisiones acertadas, conectándonos con personas que necesitamos conocer, pero que solamente pueden ejercer plenamente esta función cuando confiamos en la sabiduría divina que orquesta todos los encuentros y separaciones de nuestra jornada terrena. Chico Xavier canalizó innumerables mensajes de espíritus describiendo cómo trabajan incansablemente desde el plano invisible para ayudar a sus seres queridos encarnados, inspirando pensamientos elevados en momentos de decisión importante, enviando intuiciones sobre peligros que deben ser evitados, creando sincronicidades providenciales que parecen casualidades, pero que son cuidadosamente orquestadas, enviando sueños orientadores que traen mensajes simbólicos importantes, utilizando otras personas como canales para transmitir exactamente las palabras que necesitamos escuchar en momentos cruciales. André Luis mostró en detalle impresionante cómo los espíritus manipulan sutilmente energías para crear estas sincronicidades, trabajando dentro de las leyes naturales, pero con conocimiento y habilidades que trascienden nuestra comprensión material limitada. Becerra de Meneses reveló que cuando perdemos a alguien que amamos profundamente, frecuentemente ese espíritu se convierte en uno de nuestros mentores espirituales más activos y dedicados, porque el amor que nos une continúa siendo el motor que impulsa su deseo de ayudarnos, protegernos y guiarnos hacia nuestro mayor bien espiritual. Yo lo veo de esta manera basándome en innumerables experiencias personales que no pueden ser explicadas como meras coincidencias. Dayan me ha salvado de accidentes potencialmente fatales a través de intuiciones repentinas que me hicieron cambiar rutas en el último momento. Me ha guiado hacia encuentros providenciales con personas que transformaron mi vida espiritual.
me ha inspirado ideas que resolvieron problemas aparentemente imposibles. Me ha consolado en momentos de profunda desesperación, a través de sueños tan vívidos y reales, que al despertar tenía la certeza absoluta de que habíamos realmente conversado. Como siempre digo a las personas que atiendo, nuestros seres queridos desencarnados son mucho más activos en nuestras vidas de lo que imaginamos, pero trabajan de formas sutiles que respetan nuestro libre albedrío y que frecuentemente pasan desapercibidas porque nuestra cultura materialista nos entrenó para descartar sistemáticamente la dimensión espiritual de la existencia. Emmanuel enseñó que cuando desarrollamos la práctica de agradecer constantemente por las protecciones invisibles, por las inspiraciones providenciales, por las sincronicidades beneficiosas que ocurren en nuestra vida, estamos fortaleciendo nuestra conexión con nuestros mentores espirituales, incluyendo nuestros seres queridos desencarnados, y facilitando que ellos puedan trabajar aún más efectivamente en nuestro favor. Si estas palabras tocaron tu alma como tocaron la mía cuando perdí a mi amada Dayan, manifiesta tu gratitud, deja tu me gusta y comparte con quien necesita esta luz espiritual. Pero hay un mensaje que Chico Xavier dejó solo para personas como tú que están en este momento exacto buscando desesperadamente consuelo y orientación sobre cómo mantener vivo el vínculo sagrado con aquellos que partieron. Y este mensaje contiene una promesa divina que puede transformar completamente tu experiencia del luto. La muerte no existe como fin absoluto, sino apenas como transición entre estados diferentes de existencia. Y el amor verdadero es la única fuerza en el universo que trasciende absolutamente todas las barreras dimensionales, conectando eternamente a aquellos que se aman genuinamente. Emmanuel transmitió a través de miles de psicografías la certeza absoluta de que nos reencontraremos con todos aquellos que amamos cuando llegue nuestra hora de cruzar el velo, y que mientras tanto podemos y debemos mantener vivos estos vínculos sagrados a través de los protocolos espirituales que estamos estudiando juntos hoy. André Luis describió con detalles emocionantes los reencuentros que ocurren constantemente en el plano espiritual cuando alguien desencarna y es recibido por sus seres queridos que partieron antes. Escenas de abrazo indescriptibles, lágrimas de alegría pura, conversaciones que duran días terrestres, revisiones conjuntas de la vida compartida, perdones mutuos que liberan culpas milenarias, renovación de votos de amor eterno. Becerra de Meneses reveló que estos reencuentros son tan maravillosos, tan llenos de amor y comprensión mutua, que transforman completamente nuestra perspectiva sobre la muerte cuando realmente comprendemos y sentimos la verdad de la inmortalidad del espíritu. Como Chico Xavier siempre nos enseñó con aquella sabiduría profunda que brotaba directamente de sus comunicaciones constantes con Emmanuel, la mayor prueba del amor divino es exactamente la inmortalidad del espíritu que garantiza que ningún vínculo verdadero jamás será destruido por la muerte física. Lo que necesitas comprender hoy, hermano querido, que sientes en tu corazón el peso de la ausencia de alguien que amas profundamente, es que esta persona que partió continúa existiendo tan vivamente como antes, apenas en una dimensión diferente de la realidad, y que el dolor que sientes no es el dolor de una pérdida permanente, sino el dolor de una separación temporaria que será transformada en reencuentro jubiloso cuando llegue tu hora de cruzar el mismo velo que ella cruzó. Emmanuel reveló que la mayor tragedia de la cultura materialista contemporánea es que ella le roba a las personas la certeza consoladora de la inmortalidad, dejándolas huérfanas de esperanza cuando enfrentan la muerte de seres queridos, sufriendo innecesariamente porque creen que la separación es definitiva cuando en verdad es apenas provisoria.
Chico Xavier dedicó 75 años de trabajo mediúmnico incansable exactamente para devolver a la humanidad esta certeza sagrada que transforma el luto desesperado en esperanza consolada, que transforma el miedo paralizante de la muerte en confianza serena en el plan divino, que transforma la angustia de la separación en gratitud por el reencuentro garantizado. Cuando finalmente permití que esta verdad penetrara profundamente en mi corazón, no apenas como concepto intelectual, sino como certeza vivida y sentida, mi experiencia del luto se transformó radicalmente. Como relojero, pasé décadas trabajando con mecanismos que marcan el tiempo lineal, tic-tac constante, contando segundos, minutos, horas que nunca regresan. Pero las enseñanzas de Chico Xavier me mostraron que existe una dimensión de la existencia donde el tiempo no fluye linealmente, sino que todo es eterno presente, donde el pasado y el futuro se encuentran en un ahora infinito, donde aquellos que amamos continúan existiendo tan vivamente como siempre existieron, aunque nuestros ojos físicos ya no puedan verlos. André Luis describió esta dimensión atemporal del plano espiritual de formas que desafían completamente nuestra comprensión material limitada, revelando que nuestros seres queridos que partieron pueden estar simultáneamente en múltiples lugares. Pueden manifestarse cuando los llamamos con amor sincero, pueden participar de eventos importantes de nuestras vidas, aunque no percibamos su presencia sutil. Becerra de Meneses explicó que cuando oramos fervientemente por nuestros familiares desencarnados, estas oraciones los alcanzan instantáneamente sin importar en qué región del plano espiritual se encuentren, porque en las dimensiones superiores no existen las limitaciones de espacio y tiempo que conocemos en el mundo material. En mi experiencia, comprender esto transformó completamente mi forma de relacionarme con la memoria de Diane. Dejé de sentir que ella está perdida en algún lugar inalcanzable y comencé a sentir que está constantemente cerca, participando de mi vida, acompañando mis días, celebrando mis alegrías y consolándome en mis tristezas. Y entonces, André Luis me mostró algo extraordinario sobre la naturaleza real de la comunicación espiritual que revolucionó mi comprensión. Cuando nos comunicamos verdaderamente con nuestros seres queridos desencarnados, no estamos apenas recibiendo mensajes de ellos, sino estableciendo una fusión energética sutil donde nuestros pensamientos se mezclan con los pensamientos de ellos, nuestros sentimientos se entrelazan con sus sentimientos, nuestras vibraciones se sincronizan creando un campo unificado de conciencia compartida. Emmanuel enseñó que esta fusión energética es la forma más elevada de comunicación espiritual, muy superior a fenómenos mediúmnicos espectaculares como materializaciones o psicografías, porque ocurre en un nivel profundamente íntimo, donde las almas se tocan directamente sin necesidad de intermediarios o manifestaciones físicas. Chico Xavier experimentaba constantemente este tipo de comunión espiritual con Emmanuel, al punto que frecuentemente no sabía si un pensamiento elevado que surgía en su mente venía de su propia conciencia o era una inspiración directa de su mentor espiritual. Y esta fusión tan íntima era exactamente lo que permitía las psicografías magníficas donde el estilo literario de Emmanuel fluía perfectamente a través de las manos de Chico. Becerra de Meneses reveló que todos podemos desarrollar este nivel de comunión espiritual con nuestros seres queridos desencarnados cuando cultivamos pensamientos constantemente elevados, cuando mantenemos nuestro corazón abierto al amor incondicional, cuando practicamos la receptividad serena que permite que sus inspiraciones sutiles penetren nuestra conciencia sin ser bloqueadas por el ruido mental de nuestras preocupaciones materiales. Mi opinión basada en años de práctica espiritual constante es que esta fusión energética sutil ocurre mucho más frecuentemente de lo que imaginamos, pero que raramente la reconocemos conscientemente
porque esperamos manifestaciones espectaculares cuando en verdad la comunicación más profunda ocurre en el silencio sutil del corazón. Como siempre digo a las personas que buscan desesperadamente señales evidentes de sus seres queridos, los gritos del corazón angustiado raramente reciben respuestas audibles, pero los susurros del corazón sereno constantemente reciben inspiraciones amorosas que pasan desapercibidas para quienes no desarrollaron la sensibilidad espiritual necesaria para percibirlas. Aquí en Mérida, cuando me siento en el silencio de mi sala donde tantas veces conversé con Dayan, cuando aquieto completamente mi mente y abro mi corazón con amor puro sin exigencias ni expectativas, frecuentemente experimento esta fusión sutil donde pensamientos que no son exactamente míos, pero que tampoco son completamente ajenos, fluyen suavemente por mi conciencia, trayendo consuelos que necesitaba, orientaciones sobre decisiones pendientes, perspectivas nuevas sobre problemas que me preocupaban. Emmanuel enseñó que esta es la forma más común de comunicación espiritual entre encarnados y desencarnados que se aman genuinamente, mucho más frecuente que sueños vívidos o manifestaciones físicas, pero que pasa completamente desapercibida para la mayoría de las personas, porque nuestra cultura materialista no nos entrenó para valorar y reconocer estas experiencias sutiles, pero profundamente reales. Pero hay algo más que Chico Xavier reveló y que puede cambiar completamente tu capacidad de percibir y valorar las comunicaciones sutiles que constantemente recibes de tus seres queridos desencarnados. La importancia de mantener un diario espiritual donde registramos las señales, sincronicidades, sueños significativos, intuiciones repentinas y sensaciones inexplicables que experimentamos. André Luis explicó que cuando comenzamos a prestar atención consciente y a registrar estas experiencias, desarrollamos gradualmente una sensibilidad espiritual más aguda que nos permite percibir manifestaciones cada vez más sutiles que antes pasaban completamente desapercibidas. Emmanuel enseñó que el acto de escribir sobre nuestras experiencias espirituales tiene un poder transformador, porque nos obliga a reflexionar profundamente sobre ellas, a buscar patrones y significados, a valorar manifestaciones que de otro modo descartaríamos como imaginación o coincidencia. Becerra de Meneses reveló que muchas veces nuestros seres queridos desencarnados envían señales constantes que nosotros sistemáticamente ignoramos, y que cuando finalmente comenzamos a prestar atención y registrar estas manifestaciones, frecuentemente nos sorprendemos al descubrir cuán activamente ellos están participando de nuestras vidas desde el plano invisible. Cuando comencé a mantener un diario espiritual después de la partida de Dayan, anotando cada sueño significativo, cada sincronicidad providencial, cada intuición repentina que parecía venir de fuera de mi propia mente, gradualmente comencé a percibir patrones claros de comunicación que antes pasaban completamente desapercibidos. Y esta práctica simple pero constante multiplicó exponencialmente mi capacidad de mantener vivo el vínculo sagrado con mi esposa, aunque ella ya no esté en el cuerpo físico. No por casualidad, este mensaje llegó hasta tu alma exactamente cuando más necesitabas escuchar estas verdades que Chico Xavier dedicó su vida entera a transmitirnos, porque Emmanuel está orquestando encuentros providenciales entre enseñanzas consoladoras y corazones sedientos de esperanza que sufren la ausencia física de seres profundamente amados. Lo que voy a compartir contigo ahora es la síntesis más profunda de todo lo que hemos explorado juntos sobre la comunicación espiritual segura y luminosa. La comprensión de que cada lágrima que derramamos por nuestros seres queridos que partieron puede transformarse en oración que los fortalece. Cada momento de nostalgia puede convertirse en envío de amor que los alcanza. Cada dolor de la ausencia puede transmutarse en gratitud por el tiempo compartido.
Emmanuel reveló a través de Chico Xavier que nuestros seres queridos desencarnados no desean que lloremos eternamente su partida, sino que transformemos el dolor de la separación en amor activo que honra la memoria de lo que vivimos juntos y que prepara el reencuentro glorioso que ocurrirá cuando llegue nuestra hora de cruzar el mismo velo que ellos cruzaron. André Luis mostró que en el plano espiritual, las lágrimas de amor y gratitud brillan como perlas luminosas que alegran profundamente a nuestros familiares desencarnados, mientras que las lágrimas de desesperación y revuelta crean nubes densas que los entristecen, porque muestran que aún no comprendimos la verdad sagrada de la inmortalidad del espíritu. Cuando finalmente aprendí a llorar por Dayan desde la gratitud, en lugar de desde la desesperación, cuando transformé mi dolor en motivación para vivir de manera que la haga orgullosa desde el plano espiritual, cuando convertí mi nostalgia en combustible para dedicarme al servicio de consolar a otros que sufren pérdidas similares, sentí una transformación profunda en la calidad de nuestra comunicación espiritual. Como relojero acostumbrado a trabajar con mecanismos delicados que exigen paciencia y precisión, aprendí que la transformación espiritual genuina no ocurre de un día para otro, sino que es un proceso gradual de ajustes constantes, pequeñas victorias diarias sobre nuestros apegos y miedos, decisiones repetidas de elegir el amor que libera en lugar del apego que aprisiona. Chico Xavier nos enseñó exactamente esto a través de su ejemplo luminoso. Él perdió su madre muy joven y podría haber pasado su vida entera estacionado en el sufrimiento de esta pérdida. Pero en lugar de eso, transformó este dolor en motivación para desarrollar su mediumnidad, exactamente para ayudar a millones de personas que sufrían pérdidas similares. Y de esta manera, honró la memoria de su madre de la forma más bella posible. Becerra de Meneses transmitió que cuando transformamos nuestro dolor personal en instrumento de servicio al próximo, estamos literalmente transmutando plomo en oro alquímico espiritual, porque el sufrimiento que podría habernos destruido se convierte en sabiduría compasiva que consuela y orienta a otros que caminan por senderos similares de dolor. Y entonces, Emmanuel reveló algo aún más profundo que ilumina el propósito sagrado de todas las separaciones temporarias que experimentamos durante nuestra jornada terrena. Cada pérdida que sufrimos es también una oportunidad de crecimiento espiritual que puede elevarnos a niveles evolutivos que difícilmente alcanzaríamos si la vida fuera apenas una sucesión ininterrumpida de alegrías superficiales, sin desafíos profundos. Chico Xavier psicografiaba frecuentemente mensajes de espíritus agradeciendo por los sufrimientos que pasaron durante su vida terrena, porque estos dolores habían sido exactamente los instrumentos que pulieron sus almas, removieron sus impurezas espirituales y los prepararon para niveles más elevados de conciencia y amor. André Luis reveló que en el plano espiritual, cuando miramos retrospectivamente nuestra vida terrena con la perspectiva ampliada que la muerte nos concede, frecuentemente reconocemos que nuestros mayores crecimientos espirituales ocurrieron exactamente en los momentos de mayor dolor y desafío, y que las experiencias que parecían tragedias insoportables en su momento eran en verdad bendiciones disfrazadas que nos estaban preparando para misiones espirituales más elevadas. Becerra de Meneses enseñó que cuando alguien que amamos profundamente parte antes de nosotros, frecuentemente esto está relacionado con planes espirituales más amplios que nuestra mente material limitada no consigue comprender. Quizás ese espíritu necesitaba partir para continuar su evolución en otra dimensión. Quizás su partida era necesaria para despertar en nosotros capacidades espirituales dormidas. Quizás el dolor de esta separación era exactamente el instrumento que el plan divino estaba usando para pulir nuestra alma y prepararnos para misiones futuras. Yo lo veo de esta manera basándome en mi propia jornada espiritual. La partida de Dayan fue sin duda el evento más doloroso de mi vida,
pero también fue el catalizador que despertó en mí capacidades y propósitos que permanecían completamente dormidos mientras ella estaba físicamente presente. Mi dolor me llevó a buscar las enseñanzas de Chico Xavier. Este estudio transformó completamente mi comprensión de la vida y de la muerte. Esta transformación personal me inspiró a compartir estos conocimientos consoladores con otros que sufren. Y ahora, este canal está alcanzando miles de almas sedientas de esperanza que encuentran en estas enseñanzas el consuelo que tanto necesitaban. Como siempre digo reflexionando sobre este proceso, si Dayan aún estuviera físicamente presente, probablemente yo continuaría siendo apenas un relojero jubilado, viviendo una vida tranquila y común. Pero su partida abrió en mi alma un llamado espiritual que me transformó en instrumento de consuelo para miles de personas. Y tengo la certeza absoluta de que desde el plano espiritual ella observa con alegría este desdobramiento providencial que transformó nuestra tragedia personal en bendición colectiva. Emmanuel enseñó que esta es exactamente la alquimia espiritual que debemos buscar constantemente. Transformar cada dolor en aprendizaje, cada pérdida en oportunidad de crecimiento, cada lágrima en semilla de compasión que germinará como árbol frondoso, dando sombra y frutos a otros que sufren. Pero hay un alerta sagrado que Chico Xavier repetía constantemente y que puede protegerte de uno de los errores espirituales más comunes que las personas cometen cuando buscan comunicación con sus seres queridos desencarnados. Jamás debemos buscar fenómenos mediúmnicos, espectaculares o manifestaciones físicas dramáticas como prueba del amor que nuestros familiares continúan sintiendo por nosotros desde el plano espiritual. André Luis reveló que los espíritus realmente elevados raramente producen fenómenos físicos espectaculares como materializaciones, escritura directa o voces audibles, porque estas manifestaciones exigen un gasto energético enorme y frecuentemente atraen curiosos insinceros en lugar de buscadores genuinos de verdad espiritual. Emmanuel enseñó que la comunicación espiritual más valiosa y significativa ocurre en el silencio sutil del corazón a través de intuiciones amorosas, pensamientos elevados inspirados, sensaciones delicadas de presencia consoladora, sueños significativos que traen mensajes simbólicos profundos. Becerra de Meneses alertó que cuando exigimos pruebas espectaculares y manifestaciones dramáticas, frecuentemente abrimos puertas para espíritus mistificadores que se especializan exactamente en producir fenómenos impresionantes para capturar nuestra atención y alimentarse de nuestra energía emocional. Aquí en Mérida me he dado cuenta que las personas que mantienen los vínculos espirituales más sanos y consoladores con sus seres queridos desencarnados son exactamente aquellas que no exigen pruebas dramáticas, sino que cultivan la sensibilidad sutil para percibir las manifestaciones delicadas pero constantes del amor que trasciende la muerte. Como Emmanuel siempre nos enseñó a través de las psicografías magníficas que Chico Xavier canalizó durante 75 años de trabajo mediúmnico incansable, el amor verdadero es la única fuerza en el universo que tiene el poder de atravesar absolutamente todas las barreras dimensionales, conectando eternamente a aquellos que se aman genuinamente. Estamos llegando al momento más sagrado de nuestra conversación espiritual de hoy, hermano querido, donde todas las enseñanzas que compartimos se sintetizan en una verdad transformadora que puede revolucionar completamente tu experiencia del luto y tu relación con aquellos que partieron. Tus seres queridos desencarnados están infinitamente más cerca de ti de lo que imaginas, participando activamente de tu vida diaria, enviando señales constantes de su presencia amorosa, trabajando incansablemente desde el plano invisible para protegerte, inspirarte y guiarte hacia tu mayor bien espiritual.
André Luiz reveló en detalles emocionantes cómo funcionan estas intervenciones providenciales que nuestros familiares desencarnados realizan constantemente en nuestras vidas, manipulando sutilmente energías para crear sincronicidades beneficiosas, inspirando pensamientos elevados en momentos de decisión importante, enviando intuiciones protectoras que nos alejan de peligros inminentes, utilizando otras personas como canales para transmitirnos exactamente las palabras que necesitamos escuchar, orquestando encuentros providenciales con personas que transformarán nuestra vida. Becerra de Meneses explicó que cuando alguien que amamos profundamente parte hacia el plano espiritual, frecuentemente este espíritu asume funciones de mentor espiritual en nuestra vida, dedicándose con amor incansable a nuestro bienestar y crecimiento evolutivo, y que podemos facilitar tremendamente este trabajo amoroso cuando cultivamos receptividad serena a sus inspiraciones y confianza profunda en la sabiduría divina que orquesta todos los eventos de nuestra jornada. Cuando finalmente abrí mi corazón para recibir plenamente esta verdad consoladora, cuando dejé de exigir pruebas espectaculares y comencé a prestar atención amorosa a las manifestaciones sutiles pero constantes de la presencia de Dayan en mi vida, descubrí un universo entero de comunicación espiritual que siempre había estado ahí, pero que yo no tenía ojos para ver ni oídos para escuchar. Como relojero acostumbrado a trabajar con mecanismos donde cada pieza pequeña cumple una función esencial en el funcionamiento del todo, aprendí a percibir cómo los detalles aparentemente insignificantes de mi día a día frecuentemente contienen mensajes amorosos de mi esposa desde el plano espiritual. Una mariposa que entra por la ventana exactamente cuando estoy pensando en ella. Una canción que ella amaba tocando en la radio en el momento exacto cuando necesitaba consuelo. Una persona desconocida que me dice espontáneamente exactamente las palabras que Dayan me habría dicho si estuviera físicamente presente. Un sueño lúcido donde conversamos con tanta claridad que despierto con la certeza absoluta de que fue un encuentro real y no apenas una producción de mi mente dormida. Chico Xavier nos enseñó exactamente esto, que debemos cultivar lo que él llamaba de ojos espirituales abiertos para percibir las manifestaciones constantes del amor divino y del cuidado de nuestros mentores espirituales que nos rodean, aunque invisibles a nuestros ojos físicos. Emmanuel transmitió que cuando desarrollamos esta sensibilidad espiritual elevada, la vida entera se transforma en un diálogo sagrado entre los mundos visible e invisible, donde cada momento contiene potencialmente un mensaje del alto, donde cada coincidencia puede ser una sincronicidad divinamente orquestada, donde cada encuentro casual puede ser un encuentro providencial cuidadosamente preparado por nuestros protectores espirituales. Y entonces, André Luiz me mostró algo extraordinario sobre el propósito más profundo de mantener vivo el vínculo sagrado con nuestros seres queridos desencarnados. Cuando cultivamos esta conexión amorosa a través de los protocolos espirituales que estudiamos juntos hoy, no estamos apenas consolando nuestro propio dolor, sino también ayudando activamente en la evolución espiritual de aquellos que partieron. Becerra de Meneses reveló que nuestras oraciones fervorosas, nuestros pensamientos amorosos, nuestra gratitud sincera y principalmente nuestra transformación personal, inspirada en sus enseñanzas y valores, son como rayos de luz que alcanzan a nuestros seres queridos en el plano espiritual, fortaleciendo sus energías, elevando sus vibraciones, facilitando su progreso evolutivo en las dimensiones donde habitan. Emmanuel enseñó que existe una reciprocidad sagrada en el amor verdadero. Así como nuestros familiares desencarnados trabajan incansablemente para ayudarnos desde el plano invisible, nosotros podemos y debemos ayudarlos activamente a través de nuestro crecimiento espiritual. Nuestras prácticas
prácticas de caridad realizadas en su nombre, nuestros esfuerzos constantes por vivir de manera que los haga orgullosos desde donde están observando nuestras vidas. Chico Xavier psicografiaba frecuentemente mensajes de espíritus, expresando profunda gratitud por las oraciones y por el crecimiento espiritual de sus familiares en la tierra, revelando que estas bendiciones enviadas desde el plano material tienen un poder inmenso de ayudar en la evolución de aquellos que habitan las dimensiones espirituales. En mi experiencia personal, cuando comencé a orar específicamente por el progreso espiritual de Dayan, cuando realicé obras caritativas en su nombre, cuando me esforcé por vivir de manera que honrara los valores que ella tanto apreciaba, sentí que nuestra comunicación se intensificó tremendamente porque ella percibía desde el plano espiritual que su partida no había sido en vano, sino que había catalizado en mí una transformación profunda que continuaba honrando y amplificando el amor que compartimos. Recibiste este mensaje porque Manuel te eligió para compartirlo. Deja tu me gusta, suscríbete y comenta una bendición que sentiste junto con tu nombre y ciudad para que nuestra luz se multiplique como Chico Xavier siempre deseó. Pero hay una verdad final que Chico Xavier nos dejó y que sintetiza magistralmente todo lo que compartimos hoy sobre la comunicación espiritual segura y transformadora. El mayor homenaje que podemos hacer a nuestros seres queridos que partieron no es llorar eternamente su ausencia física, sino vivir de tal manera que cuando llegue nuestra hora de cruzar el velo y reencontrarnos con ellos, podamos mirarlos a los ojos espirituales y decir con verdad absoluta: viví bien, amé intensamente, serví desinteresadamente, crecí espiritualmente, honré tu memoria transformando mi dolor en amor activo, y ahora estoy aquí para continuar eternamente el amor que la muerte física jamás pudo destruir. Emmanuel reveló que en el momento del reencuentro en el plano espiritual, lo que más alegra a nuestros seres queridos no es escuchar cuánto lloramos por ellos, sino descubrir cómo transformamos el dolor de su partida en motivación para vivir vidas más elevadas, más amorosas, más útiles a la humanidad que sufre. André Luis describió escenas emocionantes de reencuentros espirituales donde padres desencarnados abrazan hijos que acababan de cruzar el velo, y los primeros comentarios no son lamentos sobre la separación, sino celebraciones sobre cómo ese hijo utilizó bien su tiempo en la tierra, cómo creció espiritualmente, cómo sirvió al próximo, cómo honró los valores familiares que había recibido. Becerra de Meneses transmitió que cuando comprendemos verdaderamente esta perspectiva espiritual ampliada, el luto se transforma completamente. Deja de ser sufrimiento estéril que nos paraliza y se convierte en motivación sagrada que nos impulsa hacia nuestro máximo potencial evolutivo. Como Chico Xavier vivió intensamente durante sus 92 años de vida terrena, dedicada completamente al servicio espiritual desinteresado, la muerte no es el fin de nada, sino el inicio de una vida infinitamente más amplia, más luminosa, más plena de oportunidades de crecimiento y de amor. Estamos llegando al momento final de nuestra jornada espiritual de hoy, hermano querido, que acompañó cada palabra de estas enseñanzas consoladoras que Emmanuel nos transmitió a través del trabajo mediúmnico de Chico Xavier. Y quiero que sientas profundamente en tu corazón la certeza transformadora que estoy compartiendo contigo. Tus seres queridos que partieron jamás te abandonaron. Continúan amándote con intensidad que trasciende completamente nuestra comprensión material limitada. Están trabajando incansablemente desde el plano invisible para tu bienestar y tu crecimiento espiritual, y están esperando con alegría indescriptible el día del reencuentro glorioso, cuando cruzarás el mismo velo que ellos cruzaron y finalmente podrán abrazarte nuevamente sin las limitaciones del cuerpo físico denso.
André Luis reveló que uno de los mayores sufrimientos que los espíritus experimentan en el plano invisible es presenciar el dolor desesperado de sus seres queridos en la tierra, que lloran su partida como si fuera una tragedia irreversible, cuando en verdad, desde la perspectiva espiritual ampliada, la muerte es apenas una transición natural entre estados diferentes de existencia, tan natural y necesaria como el nacimiento que nos trajo a este mundo material. Emmanuel enseñó que cuando finalmente comprendemos y sentimos la verdad sagrada de la inmortalidad del espíritu, cuando permitimos que esta certeza penetre profundamente en nuestro corazón, transformando nuestro miedo en confianza, nuestro dolor en esperanza, nuestra desesperación en gratitud, estamos dando a nuestros seres queridos desencarnados el mayor regalo que podríamos ofrecer: la paz de saber que comprendimos el plan divino y que confiamos en la sabiduría perfecta que orquesta todas las separaciones y todos los reencuentros de nuestra jornada eterna. Cuando finalmente alcancé este nivel de comprensión y aceptación espiritual profunda sobre la partida de Dayane, cuando transformé mi luto desesperado en gratitud serena por los años maravillosos que compartimos y en confianza absoluta en el reencuentro que ocurrirá cuando llegue mi hora, sentí que ella finalmente pudo descansar plenamente en el plano espiritual sin cargar el peso de mi sufrimiento descontrolado. Como relojero que dediqué décadas a ajustar mecanismos delicados con precisión milimétrica, finalmente comprendí que existe un reloj divino infinitamente más preciso que cualquier mecanismo humano, un reloj que marca los tiempos perfectos de encuentros y separaciones, de nacimientos y muertes, de aprendizajes terrenos y descansos espirituales, y que cuando confiamos en la precisión absoluta de este reloj divino, podemos finalmente descansar en paz, sabiendo que todo está ocurriendo exactamente como debe ocurrir para nuestro máximo bien evolutivo. Chico Xavier nos enseñó exactamente esta confianza inabalable en el plan divino a través de su vida entera. Él perdió personas que amaba profundamente, enfrentó enfermedades dolorosas, sufrió incomprensiones y calumnias, pero jamás perdió la serenidad luminosa de quien sabe que todo está bajo el cuidado amoroso de Dios y de los mentores espirituales que nos acompañan incansablemente. Becerra de Meneses transmitió que esta confianza serena en la sabiduría divina es la virtud espiritual más elevada que podemos desarrollar, porque nos libera del sufrimiento innecesario causado por nuestra resistencia mental a los eventos que no podemos cambiar, permitiéndonos fluir armoniosamente con los ritmos sagrados de la vida y de la muerte, que son apenas dos caras de la misma moneda divina de la existencia eterna. Y es aquí donde todo se conecta de forma sagrada con tu propósito espiritual más profundo, hermano querido, que fuiste guiado providencialmente hasta estas enseñanzas exactamente cuando más necesitabas escucharlas. Tu dolor por la pérdida de alguien que amas profundamente no es apenas tu dolor personal, sino una oportunidad sagrada de despertar espiritualmente, de desarrollar capacidades dormidas, de descubrir propósitos que permanecían ocultos, de transformar tu tragedia personal en instrumento de consolación para miles de otros que sufren separaciones similares. Emmanuel reveló que muchas veces el plan divino permite que pasemos por experiencias dolorosas específicamente para despertarnos de la somnolencia espiritual en la que vivíamos cuando todo estaba cómodo y tranquilo. Porque el sufrimiento tiene el poder de romper las cascas duras del ego materialista y abrir nuestro corazón para realidades espirituales más amplias que transforman completamente nuestra comprensión del sentido de la vida. André Luis mostró innumerables casos de espíritus que planearon antes de encarnar pasar por experiencias dolorosas específicas, porque sabían que solamente estos desafíos intensos serían capaces de catalizar los saltos evolutivos que necesitaban dar, y que cuando miraban retrospectivamente desde el plano espiritual,
frecuentemente agradecían profundamente por los dolores que parecían tragedias injustas en su momento, pero que habían sido exactamente los instrumentos que pulieron sus almas y los prepararon para misiones espirituales más elevadas. Becerra de Meneses enseñó que cuando comenzamos a ver nuestros dolores desde esta perspectiva espiritual ampliada, cuando comprendemos que cada lágrima derramada puede ser una semilla de sabiduría compasiva que germinará como árbol frondoso, consolando a otros, el sufrimiento se transforma completamente de maldición aparente en bendición disfrazada. Mi hijo Levi frecuentemente me pregunta cómo conseguí transformar el dolor devastador de perder a su madre en esta paz serena y en esta dedicación apasionada a compartir las enseñanzas de Chico Xavier. Y mi respuesta siempre es la misma. No fue un acto de voluntad heroica, sino un proceso gradual de rendición amorosa al plan divino, de estudio constante de las verdades espirituales que Chico Xavier nos transmitió, de práctica diaria de los protocolos de comunicación espiritual que compartí contigo hoy, y principalmente de transformación intencional de mi dolor en servicio que consuela a otros. Como siempre digo, reflexionando sobre esta jornada transformadora, cuando perdí a Dayan, tenía dos opciones fundamentales. Podía dejarme destruir por el dolor, estancándome eternamente en el sufrimiento estéril, o podía permitir que este dolor me transformara en instrumento de consuelo para otros, que caminan por valles oscuros similares. Y la segunda opción fue sin duda la mejor decisión espiritual que tomé en toda mi vida, porque me devolvió el sentido de propósito que el luto inicial me había robado. Emmanuel enseñó que esta es exactamente la alquimia espiritual que debemos buscar constantemente. Transformar cada dolor en sabiduría, cada lágrima en compasión, cada pérdida en oportunidad de servir, cada noche oscura del alma en amanecer luminoso que trae esperanza renovada para nosotros mismos y para todos aquellos que tocamos con nuestro amor transformado. André Luis reveló que cuando hacemos esta transformación sagrada, cuando permitimos que nuestros dolores más profundos se conviertan en nuestros mayores regalos para la humanidad que sufre, estamos literalmente colaborando con el plan divino de evolución colectiva, y nuestros seres queridos desencarnados celebran desde el plano espiritual, porque saben que su partida no fue en vano, sino que catalizó en nosotros una transformación luminosa que honra eternamente el amor que compartimos. Antes de despedirnos, quiero agradecer profundamente a nuestros miembros sagrados que sostienen este canal con amor y permiten que estos mensajes de Chico Xavier lleguen a miles de almas. Ustedes son pilares de luz en nuestra misión espiritual. Gratitud eterna. Y para ti, hermano querido que acompañó hasta aquí estas enseñanzas consoladoras, quiero que sepas que tus seres queridos que partieron están exactamente ahora vibrando con alegría, porque finalmente comprendiste verdades espirituales que transformarán completamente tu experiencia del luto y tu capacidad de mantener vivo el vínculo sagrado con ellos. Emmanuel te envuelve con su manto de luz dorada. André Luis te inspira con su sabiduría médica espiritual. Becerra de Meneses te protege con su amor compasivo de médico de los pobres. Y Chico Xavier te abraza desde el plano espiritual con aquella humildad luminosa que consoló millones de corazones durante su vida terrena y que continúa consolando a través de las enseñanzas eternas que nos dejó. Que la paz profunda que viene de la certeza de la inmortalidad del espíritu habite permanentemente en tu corazón. Que el amor de tus seres queridos desencarnados te envuelva constantemente, aunque invisible a tus ojos físicos. Que tu dolor
dolor se transforme en motivación sagrada para vivir de manera que los haga orgullosos, y que cuando llegue tu hora de cruzar el velo que separa los mundos, puedas reencontrarte con todos aquellos que amas en un abrazo eterno que la muerte jamás podrá destruir nuevamente. Así sea, hermanos queridos, en el nombre del Cristo Consolador y de todos los mentores espirituales que nos acompañan incansablemente en nuestra jornada evolutiva. Que Dios te bendiga, que Emmanuel te ilumine y que el amor eterno prevalezca sobre todas las separaciones temporarias de nuestra jornada terrena. Hasta nuestro próximo encuentro espiritual, donde continuaremos juntos explorando las enseñanzas transformadoras que Chico Xavier dedicó su vida entera a transmitirnos. El video que aparece en la pantalla no llegó hasta ti por casualidad. Fue Emmanuel quien te guió hasta él. Es tu próximo mensaje espiritual. Haz clic ahora y continúa tu jornada con Chico Xavier.